bienvenido, gracias por atendernos. Mi nombre es Leocenis García, soy preso político en Venezuela por disposición del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. Les agradezco a esta hora que estén con nosotros conectados, les agradezco sus likes, sus corazones, les agradezco que compartan en Twitter y en Facebook y con sus seguidores la transmisión. Y por favor les pido que me digan los lugares desde los cuales se están conectando para ir saludándolos brevemente. Buenas tardes, Leocenis, buenas noches. Por favor, díganme los lugares a los cuales se están conectando brevemente para saludarlos rápido. Leocenis, buenas noches desde Puerto Rico, buenas noches desde Houston, buenas noches desde México, desde Caracas. Saludos desde Estados Unidos, Leocenis, saludos desde Latillo. Saludos desde Valencia, en Venezuela, desde Portugal, en Madeira, desde Orlando, en Florida, desde Maracay. Buenas noches desde Pensilvania, desde Toronto, en Canadá, Leocenis. Hola desde California, desde Venezuela, desde Valencia, desde Altagracia, en Caracas, Leocenis. Desde Florida, hola desde San Juan de los Morros, hola desde Mississippi, desde Barquisimeto, desde México, desde Panamá, desde La Boyera, desde Caracas, desde Maracaibo. Bueno, no puedo saludarlos a todos, muchas gracias a todos los que están conectados y gracias también a la gente de Celo que me está diciendo que van a retransmitir la transmisión. Hoy tenemos una gran invitada, ustedes la conocen, digamos es una de las voces más autorizadas en el tema militar en Venezuela y es la presidenta de la ONG Control Ciudadano, es la doctora Rocío San Miguel, a la cual hemos invitado a propósito de un informe que ha salido publicado el día de hoy en los medios de comunicación social sobre las milicias. Buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches, Leocenis, siempre un gusto saludarte y qué bueno estar en tu programa. Doctora, leí el informe que se publicó el día de hoy de su ONG Control Ciudadano. Quisiera, si nos hace el esfuerzo de contarnos cuál es el aporte que ustedes hacen y qué es lo que los está alarmando sobre el tema de las milicias bolivarianas. Sí, hay varios aspectos que son interesantes de este informe. Lo primero es que sistematiza los 11 años de la creación de la Milicia Nacional Bolivariana, apuntando a aquellos rasgos esenciales que permitan comprender a los ciudadanos qué es lo que ha pasado con este cuerpo armado al margen de la Constitución. Y para decir esto, recordamos un hecho que es importantísimo, y es que el 2 de diciembre del año 2007, dentro de los cambios constitucionales que se preveían realizar, estaba justamente el de la creación de la milicia, que fue rechazada por el pueblo venezolano a través de un referéndum. Y sin embargo, en un cambio inmediato que dio el presidente Chávez por vía legal en el 2008, aprueba y da soporte ya estructural a esta milicia. Ahora bien, Leocenis, hay un rasgo interesante. A pesar de haber sido creada por Chávez, a pesar de haber sido desarrollada las reformas a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional en ese tiempo, encontró enormes resistencias en la Fuerza Armada Nacional para consolidarse. Y es justamente en el gobierno de Maduro cuando adquiere su mayor fortaleza. Y esto debe de preocuparnos, porque estamos viendo situaciones muy alarmantes y que aparecen ahí reseñadas en el estudio. Encontramos datos tales como que 4.700.000 milicianos han sido formados en talleres de ideología revolucionaria. Sí. O sea, algo que es que choca en primer lugar, y en primer lugar porque son depositarios de las armas, pero sí, que están claramente orientados al servicio de un partido político. Ahora, doctora, ¿estos 4 millones de personas tienen algún tipo de sueldo por parte del Estado venezolano? Esa es una buena pregunta, porque fíjate que la última reforma que hizo Maduro a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional en el 2014 colocó una carta bajo la manga que no había sido empleada, y es que la Milicia Nacional Bolivariana, en caso de estado de excepción, pasa a formar parte de la Fuerza Armada Nacional. Para que tengamos una idea,
La Milicia Nacional Bolivariana movilizada. Cada uno de estas personas pasan a tener HCM y pasan a tener salario dentro de la Fuerza Armada Nacional. Incluso son numéricamente superiores ya en este momento al propio pie de fuerza de la Fuerza Armada Nacional. Y eso se dentro del seno de la Fuerza Armada, por la gran mayoría de la oficialidad, es aceptado así tranquilamente, que haya un cuerpo. El problema es que ciertamente encuentra resistencia, pero ha escogido Maduro una fórmula muy particular de desarrollo de la milicia. La milicia ha sido adaptada a partir de octubre del año pasado, y esto tiene que entenderse porque forma parte de la nueva estructura de la Fuerza Armada Nacional para existir en cada uno de las parroquias de Venezuela y para que tengan un ordenamiento municipal nacional. Es decir, en cada municipio, en cada parroquia del país habrá milicia nacional bolivariana según la nueva concepción que está en vigor desde hace 9 meses, producto de un decreto presidencial de Maduro, que en principio activó 99 áreas de defensa integral, por cierto, con ocasión de las elecciones del 6 de diciembre, y que han ido consolidándose en estos 9 meses para recibir, como he referido, cursos de formación ideológica, pero algo también muy grave, también, para formárseles en armas y en algo que ellos denominan tiradores expertos, es decir, casi 3,7 millones personas han sido entrenadas en el manejo de armas. Saca la cuenta en un país donde la violencia se toca todos los días por los venezolanos y donde no hay control de armas y municiones. Doctora Rocío San Miguel, usted ha sido muy crítica con el actual ministro de la Defensa, Padrino López, incluso en momentos que todo el mundo lo ensalzaba como un gran institucionalista y que había salvado la democracia. El 6 de diciembre usted mantuvo distancia a través de su ONG Control Ciudadano. Hoy se plantea, en los últimos días se ha planteado fuertemente la posibilidad de que Padrino López sea sustituido por el actual jefe de la Guardia Nacional, el general Reverol. Y mientras se plantea esta posibilidad, ha salido el ministro de la Defensa a decir que la Fuerza Armada Nacional va a demandar al presidente de la Asamblea Nacional. Perdone que son 2 preguntas en uno, pero me gustaría que me analizara las 2 cosas. Primero, ese supuesto enfrentamiento entre Reverol y Padrino López, y luego el ataque de Padrino López contra Henry Ramos. El ataque de Padrino López al presidente de la Asamblea Nacional no es sorpresivo, forma parte del esquema que ha venido orientando el comandante en jefe a través de su condición de presidente de la República, girando instrucciones directamente al Ministerio de la Defensa a través de Vladimir Padrino López. Nosotros hemos sido enfáticos, Leocenis, en señalar que Padrino López es un operador político del PSV. Viene fungiendo como un político vestido de uniforme militar. Y además hemos venido reseñando en informes que hemos presentado recientemente. Debo recordarte que seguimos el discurso político partidista de mandos militares desde hace 5 años en Venezuela. Sí. Cómo Padrino López incluso ha liderado, se ha quedado incluso solo en ese verbo político partidista para abrogarse él mismo la función de operador político del PSV. De manera que viola la Constitución, está al margen de los deberes militares, y yo diría además algo interesante que está muy de moda en estos momentos, analizar la Carta Democrática Interamericana. Sí. Viola el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, porque allí aparece un elemento importantísimo, y que es la orden para todas las instituciones de los países miembros de la Carta de subordinar las instituciones al poder civil. Con esta fórmula, Padrino invierte la regla democrática, es decir, pretende subordinar la Asamblea Nacional a los designios de la Fuerza Armada Nacional. Y esto en 3 líneas. Uno, cuando desconoció la ley de amnistía, que fue un momento clave en el
el que la Fuerza Armada Nacional frontalmente desconoce las labores y las funciones de la Asamblea Nacional a través de la sentencia que fue dictada muy recientemente también, en la que se desconocen las facultades de la Asamblea Nacional para ejercer control democrático sobre la Fuerza Armada Nacional, y ahora con una nueva amenaza dirigida contra el presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, allí tenemos un claro perfil de un individuo que está siendo operador político. En cuanto a su salida del ministerio, yo creo que ya es tiempo. Padrino López tiene una presión generacional tras de sí, de la que aspiran muchos individuos su puesto. Padrino López tiene ya 2 años excedido como ministro de Defensa. En cuanto al tiempo de servicio, él debió haber pasado a retiro hace 2 años. Y yo creo que es muy probable su relevo al frente del Ministerio de la Defensa e incluso al frente de su condición de comandante estratégico operacional. Que Reverol podría ser designado ministro de la Defensa. En un país como Venezuela ya todo es posible. Leoceni, sin duda, esto constituiría un cisma en la Fuerza Armada Nacional, y digo un cisma porque generaría, digamos, malestar, aun cuando haya una casta militar político partidizada, generaría malestar en los demás componentes. Pero no podemos olvidar que siempre que la posibilidad que sea designada otra persona al frente del CEOFAN, y creo que con el juego político de nombrar a Reverol ministro y al frente del CEOFAN a un individuo del ejército, podría maniobrar en todo caso Nicolás Maduro. Lo que sí debe advertirse es que si decide dar el paso Nicolás Maduro de designar a Néstor Reverol como ministro de la Defensa, yo creo que el primer eco de esta medida se generaría inclusive dentro de los próceres, los llamados próceres del 4 de febrero, quienes no verían con satisfacción esta designación. Es decir, no es nada fácil una decisión de este signo, y no precisamente en los términos de la institucionalidad de la Fuerza Armada, sino también de ese grupo tan particular que tiene peso político en la dinámica del oficialismo, como es los llamados próceres del 4 y 27 de febrero. Ahora, doctora, ¿usted interpreta el posible nombramiento de Reverol como lo hacen algunos analistas que dicen que esto crearía un gran malestar por el hecho de que él venga de la Guardia Nacional, aparte de todas las acusaciones que tiene, que no necesitamos entrar en detalle? El problema para Néstor Reverol, al provenir de la Guardia Nacional, es que en primer lugar no tiene la ascendencia operativa para dirigir un estamento general como lo es la Fuerza Armada Nacional. Ese orden que aparece en la Constitución, en el 328, al colocar al Ejército por encima de la Armada, a la Armada por encima de la aviación y a la aviación por encima de la Guardia Nacional, es un orden respeta jerarquización de comandos, y alterar esas normas fundamentales dentro de la estructura militar hace daño, genera roncha, y por supuesto que la Venezuela actual todo es posible, todo se bypassea. El presidente Maduro incluso ha sido muy osado en hacer transformaciones que el propio Chávez se atrevió a adelantar en materia militar, pero reitero, a mí no me sorprendería, pero creo que una designación de esta naturaleza revolvería muchos asuntos que no es bueno revolver para el oficialismo en este momento, tomando en cuenta la diáspora, los diferentes grupos de poder militar que ya no se encuentran amalgamados bajo la figura de Chávez, que ya no se encuentran juntos por el caudal económico, sino que en tiempos de crisis hacen honor a sus divisiones, hacen honor a sus particiones, y van a ver, reitero con mucho recelo, una designación de un militar que procede de un componente al que naturalmente no le correspondería dirigir el Ministerio de la Defensa en Venezuela. Doctora, la pregunta que creo que muchos de los que nos están viendo, que les voy a pedir la disculpa a los que nos están viendo hoy, que no voy a leer sus preguntas hoy,
Después la doctora podrá verlo en la retransmisión y ver sus preguntas y sus comentarios. La pregunta que muchos están esperando de una persona como usted, que se ha dedicado a investigar en los últimos años lo que pasa en la Fuerza Armada, es: en momentos de tantos ruidos, Rocío San Miguel ve la posibilidad, como la están viendo algunos, incluso líderes de oposición que ya hablan abiertamente de eso, de que haya un malestar tal en la Fuerza Armada Nacional que pudiese haber la posibilidad de una insurrección militar en Venezuela y un golpe militar? No veo la posibilidad de un golpe militar, pero sí hay muchos malestares en la Fuerza Armada Nacional. Hoy veíamos un video que todavía no ha circulado en los medios nacionales, un video que va a ser distribuido por Univisión, en el que aparecen declaraciones del Guardia Nacional. Yo lo vi, me produjo conmoción, me produjo dolor, en el que el propio guardia dice que ellos tienen hambre. Hay que darse cuenta, Yosenis, de lo que eso significa, dicho y expresado por un guardia. Nosotros ya teníamos información desde hace ya varios días, como en muchos destacamentos, muchos pelotones de la Guardia Nacional, especialmente en el interior del país, no se cuenta con los insumos necesarios para la alimentación de los grupos que operan, llámese por los pelotones, destacamentos, etcétera, en muchas de las comidas diarias. Y esto también obedece a un problema estructural de la propia Guardia Nacional. La gente se pregunta a veces, oye, ¿por qué se denuncia tanto a la Guardia Nacional en matraca, en cosas raras que ocurren en cada uno de los sitios o puntos donde ellos vigilan? Bueno, porque la Guardia en estos puntos no tiene una estructura financiera que permita salvaguardar esas funciones que cumplen, y es por eso que siempre tienen que tratar de ir arreglando, conseguir la comida, el caucho, el aceite para el carro, etcétera. Esto se ha agravado, Yosenis, pero dramáticamente en este último mes, al punto que podemos decir en muchos espacios militares del país, especialmente a nivel de tropa desplegada en todo el territorio nacional, se está pasando hambre. Doctora Rocío San Miguel, disculpe que insista en el tema, pero ¿qué es lo que hay distinto a abril del 2002 hoy día en Venezuela, que usted me responde tajantemente que no ve la posibilidad de una insurrección militar en Venezuela? Cuando uno revisa la historia militar, digamos contemporánea, desde 1958 hasta la fecha, esos incisos que significaron en su momento el Caracazo, incluso la salida de Carlos Andrés de la presidencia y cómo jugó la Fuerza Armada Nacional ese rol de permitir los hechos o no, luego los sucesos del año 2002, es decir, cuando uno ve retrospectivamente eventos donde la Fuerza Armada Nacional tuvo la oportunidad o no de jugar un papel estelar, lo que encuentra es que solo se mueve cuando hay una alternativa real de poder. La única manera que yo veo moviéndose a la Fuerza Armada Nacional en un signo distinto al que podamos estar percibiendo en este momento es que Venezuela pueda tener en sus manos clara y diáfanamente establecida una fecha para la celebración del referéndum revocatorio presidencial antes de diciembre del 2016. Si esto no ocurre, las mismas circunstancias van a operar. La Fuerza Armada Nacional no se mueve. ¿Usted cree, doctora Rocío San Miguel, que las protestas, los saqueos y la situación social que hay en Venezuela no hará que la Fuerza Armada Nacional intervenga? Creo, ¿es eso lo que está diciendo? Está interviniendo para controlar el orden público, está interviniendo en algunos casos para disparar, como ha quedado de manifiesto en el Táchira, en el Sucre, en Petare, en Cumaná, es decir, ya hay muertos a manos de la Fuerza Armada Nacional en estos últimos días productos de las protestas por alimento. El problema es que la Fuerza Armada Nacional ha hecho enormes inversiones estos dos últimos años para prepararse para la protesta. En Venezuela existen, yo creo que 3 vehículos antimotines y antidisturbios por cada municipio del país. Y esto estoy hablando de última generación adquirida en China. Hay toda una dotación de equipos antidisturbios. Con esto te estoy diciendo cuentan con la dotación suficiente, pero probablemente no con las redes
reglas adecuadas para cumplir las órdenes y con un estómago que tiene hambre. Todo quedará por verse. Si el gobierno es capaz de mantener el control comunicacional como lo mantiene, no habrá la posibilidad de conexión entre las personas para saber qué es lo que está pasando en uno y otro sitio y decir, bueno, miren, tenemos que ser más fuertes. Yo lo que estoy viendo es que hay una capacidad de reacción muy rápida de grupos de la Fuerza Armada Nacional, especialmente de la Guardia, en capitales claves del territorio venezolano, y que esto está teniendo ganancia para el Ejecutivo Nacional, quien está actuando especialmente en ciertas ciudades con todo el peso y la virulencia del uso de la fuerza en manos de personas escogidas que han sido puestas al frente de esos destacamentos especiales, y me voy a referir especialmente en Caracas, en Aragua, en Carabobo, en Mérida, en Zulia, en Anzoátegui y en Guayana, en 7 estados del país donde hay mayor, digamos que, alcance de la protesta social en estos momentos. Bueno, doctora, me sorprende mucho su respuesta, pero usted es una experta en el asunto. Usted sabrá su cosa. Le quisiera hacer la última pregunta y agradeciéndole esta entrevista que nos ha dado, muy importante. Le quería preguntar, ¿qué es lo que anda buscando tanto el general Cliver Alcalá Cordones como el general Rodríguez Torres? ¿Qué es lo que ellos están buscando en la escena política venezolana? ¿Cuál es su plan? En mi opinión, sí. En mi opinión, recoger los vidrios. ¿Cómo recoger los vidrios? Sí, tengo la impresión que la actuación de Cliver Alcalá y de Miguel Rodríguez Torres, quienes por cierto están en su legítimo derecho de hacer vida política, son oficiales retirados y pueden lanzarse en el libre ejercicio de sus derechos políticos. Bueno, lamentablemente hemos perdido la conexión con la doctora Rocío San Miguel. Le agradecemos muchísimo la entrevista a la doctora Rocío San Miguel. Siempre es un placer hablar con la doctora Rocío San Miguel, que ustedes saben es una de las voces más serias de nuestro país, una de las voces más claras de nuestra nación en materia militar, y sin duda que un honor haber tenido a la doctora Rocío San Miguel, de esa gente que tendremos que tener para construir la nueva Venezuela, de la gente decente, de la gente preparada, de la gente realmente respetable y formada en este país, la cual tendremos que echar mano para resolver muchos de los problemas. Es su opinión, es lo que ha dicho sobre lo que ve en la Fuerza Armada. Gracias a ustedes por habernos atendido y gracias a la doctora Rocío San Miguel. Buenas noches, amigos. Muchas gracias.